Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, terminando ya nuestra 11ª temporada y tenemos un invitado un invitado joven y un invitado que tiene una historia muy interesante que vamos a hacer que nos cuente. Yo le conocí hace un par de años en Ciudad Real, bueno, aquí en Murcia, de camino a Ciudad Real, porque íbamos a un encuentro de pastoral universitaria de los jóvenes católicos que viven su fe en las universidades del sur de España. Y ese año pues era en Ciudad Real. ¿No fue así, Abel? Fue así. Así, que íbamos 2 o 3 coches con gente de la Universidad Católica, con gente de la Universidad de Murcia, y de ahí venías tú, que llevabas un añito empezando de ese año, ¿no? Sí. Iniciando esa tarea dentro de la pastoral universitaria. Luego diríamos eso que es. Pero nos vamos mucho más atrás. Tú naciste no en Murcia, pero casi, porque en Orihuela. En Orihuelica del Señor. Orihuelica del Señor, que llaman los clásicos. Y que para algunas cosas queréis ser murcianos y no alicantinos. Además, hasta la lengua y todo, ¿no? Sí. Allí poca gente habla valenciano. ¿Qué va? Allí no habla valenciano ni el tato. Ni el tato. Bueno, a ver, cuéntanos. Tú tienes una experiencia dura de la infancia, que luego, bueno, te ha formado, te ha machacado un poquito, pero también te ha hecho madurar. Cuéntanos un poco tu realidad de infancia. Pues la infancia difícil, infancia problemática. Sí, pues de Orihuela nos hemos criado allí, mi hermana y yo, y bueno, pues digamos que la casa, lo que es la convivencia en casa, el entorno y demás, pues no ha sido el entorno más cristiano, digamos, ¿no? Estando aquí. Mi madre se tuvo que divorciar de mi padre, pues bueno, porque no había forma de vivir con él. La verdad es que ya lo tuvo que pasar muy mal. Y nada, él desapareció. Realmente la historia pues nunca se termina de saber. Lo cierto es que bueno, él tomó distancia de nosotros. Y bueno, para mi madre, pues imagino que sería un respiro, porque ya te digo, con él era muy difícil, una persona pues muy complicada. Pero con violencia también psíquica o física, o la difícil convivencia. Porque sí. Tú, a ti lo que te han contado también, porque tú eras pequeñito, eras el segundo era tu hermana y tú, ¿no? De pequeño, y muy pequeñito de pronto dices, oye, pues la figura del padre no está en casa. Sí, él le pegaba a mi madre, la trataba muy mal, la trataba fatal. Es decir, no sé si ahora pues se sigue dando el caso. La cuestión es que ellos se casaron y al poco se divorciaron. Él era de una forma y luego era de otra. Y bueno, y así fue, ¿no? Con medidas judiciales por en medio, ya te digo, con él pues no se pudo. De hecho, el que yo esté aquí pues ya es un milagro, porque ya entonces mi madre y él no estaban juntos. Digamos que ahí es un origen muy difícil. Muy difícil. Y eso te lleva toda la infancia, porque también, bueno, llega un momento en el que tu madre, bueno, rehace un poco su vida con otra persona que es la que para ti ha sido una figura de padre, ¿no? Sí, al año, a los 2 años, mi madre conoció pues a un hombre y es el que ha sido mi padre. Él ha sido mi padre político, él me ha criado, yo lo llamo papá, pues yo gracias a Dios he tenido pues, un papá, una persona física. Cuando el otro pues no estaba, o no pudo estar, o no quiso estar, o no tenía las condiciones para estar, pues yo gracias a Dios tuve esa figura. Sí. Y a nivel de fe, tú siempre dices que de pequeño, pues bueno, tú no has sabido nada absolutamente, ni has visto nada de lo que sería ser una persona de fe, una persona ni siquiera religiosa, porque, bueno, vivisteis traslados de un lado para otro, distintos colegios, distintas cosas, y realmente esa figura paterna y materna pues no eran personas religiosas, solamente tu abuelo un poquito, que lo sigue siendo creyente y él te hablaba de vez en cuando, por lo tanto decías, Dios, bueno, ahí está Dios, sí, porque mi abuelo me lo dice, ¿no? Okay. Sí, es decir, nosotros pues éramos mi madre, mi padre, mi hermana y yo, pero realmente nosotros no teníamos ningún contacto con la iglesia, con la religión, con la vida de fe, sino que era pues como está muchísima gente, ¿no? Un vivir día al día, ¿no? Ellos trabajaban y un sálvese quien pueda.
Realmente nuestra vida era así, era un sálvese quien pueda, pero nosotros no nos encomendábamos al Señor, vaya, no teníamos... Y eso te lleva también a una infancia que, como no tenías una vida que podía destacar por nada, tenías que destacar de otro modo, ¿no? ¿O Ya qué te es digo. eso? Claro, pasó toda mi infancia pues con mucha historia, mucho trajín y bueno, llega un momento en el que sí, te haces mayor y digamos que todo lo que vives, todo lo que vivimos todos al final se transforma en una especie de energía destructiva, que es lo que me pasó a mí. Yo ya cuando pues, pasó toda aquella infancia en la que, pues bueno, pues como pudimos, sálvese quien pueda, yo llego a la preadolescencia y me convierto en una persona totalmente destructiva. A mí me cambiaron de colegio como 2 o 3 veces, nos fuimos trasladando, estuvimos en un par de barrios y ya en el tercer colegio en el que estuve recuerdo que me convertí en una persona pues totalmente destructiva, una persona que a la mínima te la podía liar desde el primer momento en el que entré en este colegio. O sea, que tenías que dar la nota y hacerte notar y decir, aquí estoy, ¿con violencia también o simplemente un poco llamar la atención? Pues digamos que empezó poco a poco y sí que es verdad, te quieres hacer notar, eres el graciosillo de clase, pero llegó un momento en el que eso fue increciendo y al final yo llegaba a los sitios donde había gente y a mí no me... Es decir, yo... Tenías que montarla. Tenía que liarla. Ajá. Y eso va creciendo también en la adolescencia y la primera juventud. Claro, digamos que eso va increciendo, al final me convertí en una persona pues cada vez más destructiva, sí que es verdad que estudiaba y trataba de cosas que hacía profundamente, nunca eran de corazón, ¿no? Yo una parte de mí siempre decía, joder, Abel, sobre todo entrada a la adolescencia, pero en esa primera etapa de preadolescencia, cuando tenía broncas con la gente, y es que las tenía de verdad, es que eso fue increciendo y cuando tenía una bronca con alguien es que la tenía de verdad, con alguien, eso fue creciendo pues hasta estos niveles. Al final entré en la adolescencia y pues casi que me convertí en una persona incontrolable. Y ya no solamente era en el colegio, donde todo el mundo me recuerda así en el colegio, sino que también iba a la calle y cuando salía tenía pocos amigos, pero los que tenía yo me tenía que asegurar que yo me hacía incondicional con los amigos. Sí, había condiciones, o sea, eres mi amigo y eres tal, si me respetas, si me das, si yo saco algo de ti, si no... Si te quedas conmigo, si eres fiel, si no me dejas. Y recuerdo que pues ya entrada a la adolescencia era a más. Ya tenía problemas fuertes. Yo salía, también empecé pues a salir en las discotecas, empecé a tener también malas compañías nocturnas. Empecé ahí una vida cada vez más oscura, una vida cada vez más... Muchos jóvenes se pueden identificar conmigo perfectamente, más en los días en los que estamos, pero es que yo tomo conciencia de ello y doy gracias a Dios de estar aquí, porque yo llegué a un nivel, ya en la adolescencia, ya de aquí era una persona casi incontrolable. Tú ahora, si ves a porque no hemos dicho tu nombre, Abel Serna, si tú ves a Abel de la foto, ahí con él haciendo un poco de deporte o de fortaleciendo músculos, y ves al Abel de ahora, ¿qué dices? ¿Qué le diría? Que es otro distinto. Sí que lo es. Totalmente, somos 2 mundos, ahora mismo somos 2 mundos. Ese siempre está ahí, siempre hay un impulso, pero ahora mismo somos 2 mundos. Y a mí lo que más me cuesta es tomar conciencia de ello, de que somos 2 mundos distintos, que ya ese odio que había en mí pues ya no está, se ha ido por otros lados. O sea, era como una rebeldía, la vida no te había dado nada por lo que luchar o tener valía, y entonces tú tenías que decir, yo pues a la vida le tengo que devolver lo que me ha dado, y es lío, violencia, y luego disfrutarla al máximo, con lo que sea. No vamos a meternos en esa historia, pero vives la noche, vives la fiesta, vives pues las realidades juveniles que te presentan delante, con bebida, con historias, con fumar, etcétera, etcétera, y vas entrando, tú dices, bueno, voy viviendo y voy como salvándome
Pero para eso necesitabas dinero, ¿y qué hacías? Y... Claro, la cosa es que yo no era... Sí, es que yo no era un mal chico, tampoco era una persona irresponsable, sino que yo además, este de aquí estudiaba, este de aquí siempre quería estudiar, yo terminé el graduado escolar, luego me metí a un FP, si es que este que hay aquí se transformaba, se le iba y se transformaba. Se le iba la olla. Claro, y también trabajaba, yo en la adolescencia trabajaba, yo he trabajado también, he sido camarero mucho tiempo y la cuestión es que sí que había en mí ese impulso de decir, pues mira, voy a por ti, antes de que tú vayas a por mí, yo voy a por ti. Podía tener broncas muy fuertes, antes de que tú vayas a por mí, yo voy a ir a por ti. Pero luego, siempre en mi corazón, sabía que estaba mal, no era por hacer maldad, sino sabía que estaba mal. Pero yo recuerdo que era capaz de estudiar y había momentos de mi vida en los que podía ser responsable, preocuparme por los demás, pero siempre estaba esa dualidad. Y sin embargo, pues vas huyendo, vas bajando, como tú dices, a un pozo y llegas a un momento en que tocas fondo. Bueno. Sí, llega un momento en el que a la vida esta destructiva se le empiezan a sumar los vicios. Es decir, es que esto va todo, es como un paquete, y los que lo están experimentando ahora lo saben, esto es un paquete. Empiezas así, empiezas a dar la nota, empiezas a probar cosas, empiezas a salir de noche, empiezas con malas compañías, un montón de historias y al final pues empiezo pues también con los vicios. Hay que beber, hay que divertirse, hay que salir y entonces ahí hay como una segunda etapa. Sí que es verdad que tuve un tiempo de bien, un tiempo a los 20, 21, 22 años en los que yo trataba de centrarme, de estudiar, de ser responsable. Una parte de mí siempre me decía, Abel, te estás pasando, tú sabes que esto por aquí no van las cosas. Pero salvo esa parte, llegué a los 23, 24 años pues con vicios. O sea, esta vida destructiva, toda esta forma de vivir, pues empecé como a enrolarme con los vicios. Empezó como una tontería, los fines de semana, a lo mejor lo iba arrastrando desde los 20 años, pero ya con 23, 24 años ya yo me daba cuenta de que tenía un problema de vicios. Y lo más grave de esto no es que tengas el problema. Lo más grave de esto es que yo lo llevaba como en silencio. Para mí siempre ha sido como una especie de doble vida. Ha habido gente que me ha querido mucho. Pero el tema este de los vicios, que parecía una tontería incluso para mí, al final se acabó convirtiendo en un problema muy grave, un problema de verdad. Y el problema es que yo lo llevaba en silencio, es que yo era un pecador en lo oculto. Es que una parte de mí sabía que lo hacía mal, que tenía que... Sí, pero conciencia de pecado no, conciencia de actuar mal, punto. Claro. Porque conciencia religiosa en ti no existía. Y en Crisma, ¿cómo veías tú a la Iglesia? Decía, estos puritanos, estos gente mayor, esto es para mí... La Iglesia para mí era una cosa de pureta, es decir, bueno, pues ahí está la Iglesia, sí que es verdad que mi abuelo nos había hablado de la Iglesia, pero la Iglesia pues ahí estaba. Mi madre siempre ha sido creyente, mi abuelo también, pero yo a la Iglesia hasta los 21, 22 años no iba ni a pedir caramelos. Sin embargo, de vez en cuando tú a un Dios que podía existir, le decías, hacías tus oraciones o tus rezos, tus cosas. Claro, era una cosa... Yo no iba a la iglesia, para mí la iglesia era una cosa totalmente desfasada, es decir, ahora me hace gracia, Yo decía que las hostias se daban en la calle y no en la iglesia. Es decir, a mí sí, pero yo es que no era una persona que no creyera en Dios. No, que va, digo, sí que creía en Dios y de vez en cuando yo podía cogerme una Biblia y... A tu modo. A mi modo, había, sí, a mi modo. ¿Y qué pasa cuando tocas fondo? A ver, porque llega un día en que te despiertas o no duermes y te pones a llorar y a sacar afuera todo lo que llevas. Claro, todo esto estaba llegando a un momento totalmente insostenible. Entonces yo tenía que responder a mi vida y tenía que responder también a una serie de cosas que me estaban pasando. Y yo me daba cuenta y me di cuenta, y desde aquí lo digo, que no podía responder a mi vida, que no podía responder a la vida de nadie. Y nadie, realmente yo no se lo decía a nadie, yo no me apoyaba en nadie, porque todo eso lo llevaba en lo oculto. Esa vida de vicios, esa doble vida que se lleva en la oscuridad, en la nocturnidad, toda esa vida yo no la compartía con nadie, no había un hilo de luz. Y aunque yo sí que ya empezaba a buscar a Dios,
porque es que se me iba a hacer muy necesario. Aunque yo ya lo buscaba y yo ya miraba para arriba y sí que llegó un momento en el que yo dije, Abel, no tienes el control sobre tu vida, no tienes el control sobre ti mismo, no tienes el control sobre nada de lo que te rodea. Realmente, Abel, estás solo. Realmente, pues mira, pues no sé si alguien te quiere de verdad. Realmente, Abel, las personas que te quieren, tú no vas a saber responderle. Y llegó un momento en el que directamente toqué fondo y lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo perfectamente. Eso fue para mí tocar fondo. Tocar fondo para mí es decir, estás tan perdido que tomas conciencia de ello. Tomas conciencia de que estás perdido. De que estás perdido. Sí. Que es lo primero que hay que tener conciencia para poder solucionar algo, que existe el problema. Porque si no existe, claro. Claro. Tomas conciencia de él. Y en eso tú habías vuelto, porque te pusiste de nuevo a estudiar un poquito, te pones con tu guitarra y pasas a la universidad porque haces el examen de mayor de 25 años, acabaste estudios un poco superiores para poder entrar en la universidad y empiezas a estudiar trabajo social. Educación, ¿no? Social. Educación sí. social. Y en ese momento... Bueno, pues llevas ahí un par de años con tus cantos, con tus cosas, con tu guitarra, y hay un momento clave en el que te llega un correo electrónico, ¿no? O un aviso. Claro, digamos que después de ese tocar fondo fue el momento en el que yo dije, macho, tienes que ponerte las pilas, tienes que empezar a cambiar, Y fue en el momento en el que busqué a Dios, pero con toda mi fuerza. Recuerdo que lo buscaba pidiéndole pues ayuda porque no me podía ayudar. Yo no podía, no recibía, no podía. Digo, Señor, tienes que ayudarme, tienes que sacarme de este pozo, desde ese tocar fondo. Entonces fue en ese tocar fondo en el que yo empecé a sentir la mano poderosa de Dios en mi vida, una mano poderosa. Y entré, como tú dices, ¿no? en un proceso de conversión, un proceso en el que... Pero solo, en principio tuyo, tú solo. Claro, yo empecé solo y también... Y decía, Dios está de fondo porque algo me va dando señales, me va dando tal. Claro, yo empecé a buscarlo a Él y en la medida en la que yo buscaba a Dios, yo me iba alejando pues, de las malas cosas, iba cortando con las malas cosas, iba de algún modo reafirmándome en mi propia vida. Solamente en la medida en la que yo me iba acercando a Dios, en la medida en la que yo le rezaba, le pedía, le oraba. Fue un momento clave en mi vida, un momento en el que dije, mira, si estás ahí, de esto solamente me puedes sacar tú, yo ya no puedo. Yo voy a terminar como cualquier... No puedo. Entonces ahí en ese momento fue en el momento en el que empecé a cambiar, empecé a convertirme en un proceso de conversión, a responder ante mi propia vida, a responder ante los demás, a dejar los vicios, que eso era terrible, había que dejarlo. Empecé a estudiar en serio, empecé a dejar malas compañías, fue algo gradual. Un proceso. Solamente en la medida en la que me iba acercando a Él, al que todo lo puede, al que todo lo sana. Entonces entré a la universidad, como tú dices, entré a educación social y yo ya, pues haciendo mi carrera, llevaba ya 2 o 3 años en el que estaba, pues ya leía, escribía, tocaba mi guitarra, le cantaba al Señor, pues no tenía todavía vida de iglesia, yo recuerdo que iba al culto, a escuchar la palabra, muchos amigos. Al culto de los gitanos porque había algo, escuchaba y tal. Claro, vamos a avanzar porque se nos va a escapar el tiempo y no vamos a contar lo esencial de tu vida. Claro. Llega un mensaje que en ese momento de búsqueda de proceso te llega un mensaje que tú no entiendes exactamente del todo, pero dices, esto tiene que ser algo de Iglesia y de Dios, ¿no? Claro, yo estaba en tercero de carrera y me llegó un mensaje de la pastoral universitaria. Y digo, bueno, y yo en las prácticas me vi un poco verde, un poco perdido. Entonces empecé a escribirle a todo el mundo, y ayúdame. Entonces a este correo de la pastoral universitaria le escribí, le dije, mira, esto tiene pinta de ser de la iglesia. Yo estoy en Cáritas y el estar en Cáritas porque quiero estar cerca de Él. Estaba haciendo trabajo social y prácticas y también trabajando en algo de la iglesia en atención a los demás, ¿no? Sí, estaba en Cáritas y entonces le respondo a este correo, el correo de la pastoral universitaria. Oye, mira, necesito que me ayudes, quiero estar dentro de la iglesia, ya me he dado cuenta de que... Y yo ahí pues ya quería estar con Él, quería estar con el Señor y quería hacerlo bien. Entonces le respondí a este correo, el delegado me concertó una cita
Y entonces, pues bueno, pues tuve una cita con el delegado, con Pedro García Casas, que todavía sigue siendo el delegado de esta pastoral universitaria, y tuve pues ese encuentro digamos, con la iglesia. Yo lo vi, y la primera vez que lo vi recuerdo que me cagó la leche un cura. Dice, un cura, ¿esto qué es? Ahí con su... Pero claro, ahí, un cura. exactamente, y a partir de ahí, pero una hora de conversación, y un poco a poco, y soltando y viendo cosas, y descubriste que la iglesia era madre y que te acogía, y no alguien que te daba palos. Sí, fue una cosa muy rara, porque yo decía, pastoral, pues esto, qué raro suena esto de pastoral, ¿no? Y exactamente no sabía, yo no había estado en un grupo de la iglesia, ni un grupo cristiano, y mucho menos un grupo católico, yo estaba a lo que me echaran. Y entonces pues tengo esta entrevista con Pedro, y me dice, oye, a ver, que me ha gustado mucho pues este rato que hemos estado hablando, tengo un proyecto y me gustaría incluirte. Y yo solo pensaba, pero ¿qué proyecto me va a incluir tú a mí? Es decir, venga... Si no tengo de nada... Es decir, venga... Y entonces, pues nada... Para mover sillas todavía veo algo, pero para otra cosa no tengo ni idea. Y digo, venga, nada, entramos aquí en este proyecto, que era pues el grupo de la pastoral universitaria, y nada, pues nada, de repente me veo, después de yo... el que había estado, yo qué sé, pues viviendo las 1000 historias, las 1000 y una noches, me veo de repente pues en un grupo cristiano de jóvenes, de católicos, y digo, espérate, venga, vale. Y encima tú casi organizando desde el principio, porque ese grupo empezó a formarse y tú eras de los primeros que empieza a formarse en la Universidad de Murcia. Claro, fue una cosa, porque yo voy al primer encuentro con ellos, y yo me llevo la guitarra, y nada, pues decido cantar ahí por unos nervios que me moría, y recuerdo que después de cantar en ese primer encuentro, de repente soy yo el que me quedo ahí como responsable de un grupo de jóvenes, de un grupo que pondría música a los actos litúrgicos. Y digo, pero madre, ¿cómo voy a poner yo música a los actos litúrgicos si yo te canto el santo en la entrada? Si yo no sé las partes que tiene una misa. Yo de repente entré a la pastoral universitaria, pero fue por la puerta grande. Una cosa, nadie se lo pudo imaginar, pero entonces yo me quedé, como tú dices, me quedé de responsable. Un grupo de jóvenes, y bueno, pues ahí estaba con los jóvenes, poniendo música, y de algún modo era yo pues también el que hacía de cabeza de ese grupo. Sí. Y a nivel del coro, y tira, como tú dices, sin saber en qué canción poner en cada momento, pero ¿por qué? Porque no tienes ni idea de una celebración. Empiezas a vivir todo esto y al final, en el fondo, lo que en ti se produce es una transformación. La que tú habías iniciado poco a poco de esa búsqueda y de ese Dios que te había salido a tu encuentro, concretamente ese encuentro a través de un grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes que trabajan en la universidad, que estudian en la universidad, y tú estás allí con ellos, y eso te lleva pues a empezar a dar un montón de pasos y a empezar a vivir la Eucaristía, vivir los sacramentos, vivir una hora santa, que eso para ti sería... Claro, si todo eso para mí... Rezar... Claro, es decir, yo entro ahí y de repente empiezo a descubrir todo esto, a descubrir los sacramentos, que para mí eso tenía nombre de ritual extraño, empiezo a vivir pues, toda esa serie de cosas dentro de la iglesia, dentro de este grupo, dentro de... Claro, y fue como 1 o 2 años en los que voy descubriendo. Ya estoy en la iglesia y estoy descubriendo pues todas estas cosas, la exposición del Santísimo, voy a la misa, sé las partes que tiene la misa, pero yo al principio no tenía, es decir, cero. Poco a poco. Sí, fue un año... Hasta que vives un inicio de también prepararte para celebrar el sacramento de la confirmación, que no lo tenías, y en ese tiempo también poder celebrar el sacramento de la reconciliación y confesarte, ¿no? Sí, nunca poder sacar afuera todo eso, pero dejándoselo al Señor. Aquí tenemos el momento de la celebración de la confirmación, en la catedral, efectivamente. Con los adultos, la celebración de los sacramentos de iniciación. ¿Cómo viviste precisamente esa celebración del sacramento del perdón y de la confirmación? Bueno, pues recuerdo que la primera vez que me confesé, yo no me había confesado antes, recuerdo que la primera vez que me confesé y hablé, fue como un decir, macho, te voy a decir algo que solamente está en mis pensamientos, que ni yo mismo me atrevo a escucharlo. Te voy a contar cosas que ni yo mismo, solamente están aquí y están aquí.
y si me lo puedes arrancar, pues estupendo, pero vas a escuchar algo que ni yo mismo me atrevo a decir. Cuando empecé a confesar hace 1 año, hace 2 años más o menos, fue como si me estuvieran extirpando, como si me estuvieran quitando algo muy malo de mí. Un algo, tumor interior. Sí. Entonces, sí, empecé a confesar, empecé a sacar, y entonces llegó el momento de la confirmación. Y el momento de la confirmación para mí fue clave. Fue clave, fue un... Tú eres mi hijo, tú estás aquí conmigo, yo te he engendrado, Abel, tú estás aquí porque yo quiero, no por ti, sino por mi misericordia. Fue un momento clave, momento en el que... Encontraste la misericordia de Dios, a un Dios que es amor, misericordia, y dijiste, Dios mío, lo que me he perdido buscando otras cosas y lo que acabo de encontrar. Sí. Y eso te potenció, bueno, el Espíritu Santo entra en ti, te potencia, porque ahora mismo... porque no quiero que se nos escape nada interesante y luego tengo que hacer una pregunta clave, importante. Eso, terminas social, de educación social, y te planteas hacer un máster, y haces un máster en teología, sí. Encima, un máster en teología. Y participas con la pastoral universitaria y participas también ahora mismo en toda una web y todo un post que se está gestionando y que prácticamente ahí dando testimonio. Y eres catequista de jóvenes y de confirmación y tiras para adelante de otros que vienen detrás de ti. Hace 5 años, si te dicen esto en tu vida, ¿qué? ¿Qué va? Hace 5 años... Y hace 3. Hace 3 tampoco, difícil. Y no, que va, hace 5 años yo ni me hubiera creído que hubiera terminado la carrera, ni mucho menos que estuviera acompañando a jóvenes, poniéndole cara a la pastoral. Este es el grupito que fuisteis allí a Ciudad Real, sí. Efectivamente, un grupo majo. Y entonces, ¿ahora qué es? ¿Qué le dirías tú? Porque esta es la pregunta clave, que esto creo que es importante, porque viendo tu vida, decías, era una persona sin luz ninguna, totalmente en oscuridad. Y te hemos traído a un programa que se llama Vidas con Luz. Y ahora tienes una luz en ti, que es la de Jesucristo, la del Espíritu Santo. ¿Qué le dirías tú a todos esos que has dicho hace un rato que te podían identificar contigo con el Abel de antes? Porque tú has renacido. Y entonces, ¿qué le dirías a esos jóvenes que dicen que la Iglesia está anticuada, que no es verdad, que no existe, que Dios es algo del pasado o que ahí no hay sitio para ellos? Bueno, le diría, ante todo le diría, hermano, hermana, tú que estás fuera, que estás perdido, tú que crees que no hay esperanza para ti, y más, peor aún, tú que piensas que nadie te puede querer, nadie te puede ver y que tu vida está condenada, yo te puedo hablar de mi experiencia y te puedo decir que hay alguien que se preocupa por ti, hay alguien que te quiere cuando nadie te quiere, hay alguien que te acoge cuando nadie te acoge, y esto para mí es clave. Cuando dirigiéndome a estas personas, gente que me conoce, gente que vea esto, es gente que me conoce, gente que... Habrás tenido que hablarle a gente que te conocía de antes y ha dicho, tío, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado en ti? Claro, esto esto desconcierta muchísimo, pero lo que diría es clave, lo que diría es que cuando no hay nadie, ahí va a estar Él. Solamente hay que mirar arriba y preguntar, ¿tú me quieres? Y Él te dirá, sí, te quiero, sabiendo todo lo que has hecho, sabiendo todo lo que eres y todo lo que estás pasando, yo te quiero. Ese es el amor verdadero, que no es un amor condicional o de amistad como tú decías antes, sino que has descubierto el amor total de te amo porque necesitas ser amado, punto. Ni espero nada, ojalá me respondas, pero por ti, no por mí, ¿no? Sí, en Él está toda la esperanza del hombre está en Él. La esperanza está en Él. ¿Y tú ahora mismo qué? ¿Hacia dónde vas? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Todavía sigo, ahora mismo pues he terminado la carrera, he terminado el máster, entonces pues sí que ahora pues, tengo un impulso muy grande de llevar esto a los demás, de llevarlo a la gente que me quiere, llevarlo a mi familia, a mi alrededor y dejarme en sus manos. Yo creo que para cualquier joven que te está escuchando o que te puede escuchar o para cualquier adulto,
pues tu vida es una vida, como te he dicho, de renacimiento. Y tenemos una foto última que de las que has enviado, porque hemos ido viendo fotos aquí con la gente de la pastoral, gente en la Esperanzada, en momentos de una hora santa, pero aquí estás como en un poquito de agua, de alegría, estás diciendo, este es otro Abel, he renacido y quiero seguir viviendo en esta vida, aumentando hasta donde Dios quiera, ¿no? Y que otros puedan conocer esto. Pues darnos ese mensaje final. Bueno, pues lo que puedo deciros es que esta persona que hay aquí no es la persona que había hace 6, 7 años. Muchos lo sabéis, muchos me habéis conocido siendo una persona problemática, una persona de la calle, una persona de a mí no me pilles. Pero esta persona es otra. Y esto solamente lo hace Él, lo hace el Señor. Os estoy hablando yo de verdad. Esto lo hace el Señor. El Señor es el que transforma tu vida, el que va a poner los medios para que tú tengas una vida nueva. Hermano, hermana de la calle, por lo que estés pasando, Él es el experto. Él es el que moldea tu vida y el que hace algo nuevo, algo con lo que tú no puedes ni imaginar. Él saca lo mejor de ti. ¿Por qué? Porque te lo ha dado Él. Él viene a por lo suyo, viene a buscar lo suyo. Si lo dejas, como le dejes un poco, va a entrar, va a revolverlo todo y te va a convertir en una persona nueva. Pues mensaje más claro imposible. Dios lo hace todo nuevo y Dios quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros para removerlo, transformarlo y hacerlo feliz verdaderamente. Este es el mensaje que nos deja Abel y le agradecemos que haya podido estar con nosotros esta noche en este final de esta temporada número 11. Nos quedan un par de programas, les invitamos a que nos continúen con nosotros cada miércoles. Gracias, Abel, por tu vida, por tu testimonio, por lo que ahora estás haciendo, pero gracias a Dios que no perdió la esperanza en ti y tú un día te diste la vuelta, te dejaste encontrar y cuando uno se deja encontrar, como tú has dicho, Dios entra a saco y te transforma. Gracias. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles.